porque yo sí creo que hay una intencionalidad en ciertas políticas públicas de eliminar las opciones y las fuentes de información para que la población forme ese criterio, para que la población sea capaz de decir no y para que sea capaz de pronunciarse frente a los desmanes o frente a las injusticias de ese país en el que vive. Tener una población ignorante es muy importante para los regímenes autoritarios y creo que ahí es de donde viene un origen que nos ha costado mucho trabajo romper en relación con la cultura. La cultura abre los ojos, no solamente los libros, el teatro, la danza, la música, la pintura. Es a través de esas expresiones de arte que las personas han sido capaces de expresar o de plasmar mejor los horrores más importantes del mundo y en el caso nuestro de Colombia. Hola, mi nombre es Nicolás Rivera y has dado play a La Interview, un podcast de entrevistas con personajes llenos de matices. Claudia Morales, nuestra invitada de hoy, decidió cambiar su vida a 180 grados. Pasó de estar en los grandes medios de comunicación desde la capital de Colombia, publicar denuncias e investigaciones contra los poderosos y hablar en radio todos los días, a abrir una librería en Armenia, una ciudad intermedia donde tiene la posibilidad de ver crecer a su hija en medio de la naturaleza y el sonido de los pájaros que suenan de fondo en esta charla que va sobre periodismo, enfoque de género, cultura y el poder transformador de los libros. Bienvenidas y bienvenidos. Claudia, ¿cómo te va a ti con los podcasts? Yo sigo el podcast de Árbol de Libro, me gusta mucho, pero ¿cómo ves tú este formato? Bueno, pues el nuestro es un podcast nuevo que nació en la cuarentena cuando el gobierno decidió decretar el encierro radical como consecuencia del coronavirus y nos reunimos con dos amigos periodistas que son los que comparten conmigo los contenidos allí en Árbol de Libros, el podcast, que son Mauricio Arroyave y Diego Aristizábal, y pues los tres tenemos una afinidad especial por los temas culturales y particularmente por los libros, y decidimos que una buena manera de acompañarnos, de ponernos a pensar en cosas distintas y de entregarle a las personas contenidos amables en un momento en que había tanta angustia e incertidumbre, pues que era digamos lo que queríamos. No teníamos muy claro cómo porque ninguno había hecho un podcast, pero pues muy rápidamente nos pusimos a estudiar y a mirar si era viable, si cada uno en distintos lugares nos podíamos conectar a través de alguna plataforma para hacer entrevistas, en fin, encontramos el camino para lograrlo y así fue como nació. Y pues yo, digamos, entré al mundo de los podcasts un poquito antes, con Radio Ambulante, con lo que hace Diana Uribe, con El Topo, y pues tiene un encanto muy distinto a lo que yo estaba acostumbrada a hacer en la radio. Y pues creo que todas las formas de comunicación y de conectarse con la gente son válidas, siempre y cuando tengan contenidos respetuosos, que propongan, en otros sentidos que eduquen, y yo creo que el podcast puede pasar por cualquiera de esas categorías. ¿Cómo te dio, Claudia, con el confinamiento, con el encierro? Pues bien, yo tengo una enorme ventaja desde lo personal y es que tengo una pequeña familia armoniosa y amorosa, y yo creo que tengo que arrancar desde ahí porque creo que lo personal es lo que hace la diferencia para enfrentar las vicisitudes de la vida. Entonces, empezando por ahí, creo que soy muy privilegiada. Tenemos una casa cómoda y nunca nos faltó la comida, y lo digo porque sí sé que hay gente que en ese sentido la ha estado pasando muy mal. De otro lado, pues con las complicaciones que tuvimos con el cierre de la librería más de 2 meses, pues eso generó unas angustias adicionales, unas preocupaciones que todavía están, pero bueno, ya arrancamos, ya estamos abiertos en la librería desde el 20 de mayo y bueno, sigue la incertidumbre y han cambiado mucho las dinámicas humanas y comerciales desde lo que ocurrió con este coronavirus, pero como digo yo, a falta de plata hay que meterle mano al ingenio y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Antes de iniciar, Claudia, a preguntar sobre la librería y otros temas, ¿qué estás leyendo por estos días? Estoy leyendo varias cosas al mismo tiempo, con un poco menos de disciplina, tengo que decirte, Nicolás, porque poner a andar la librería en estas circunstancias nuevas ha demandado más tiempo del que yo alguna vez en la vida me imaginé, y las nuevas fórmulas que nos inventamos para poder sacar adelante esto nos está consumiendo prácticamente
12 horas del día. Pero te puedo decir que estoy leyendo la novela que publicó con la editorial Sílaba de Medellín, nuestro colega Fernando Araujo, que es también columnista del periódico El Espectador y es el editor de cultura de ese periódico. Es una novela muy linda porque tiene que ver con una mujer que vive en un hogar muy conservador y desde muy chiquita entendió que ese no era el mundo que ella quería seguir. Y a través de la música hace como una ruptura de esas formas de lo que supuestamente está prohibido y termina irremediablemente metida en las guerrillas. Así que, aunque me muera a la izquierda, pues es un libro que estamos vendiendo muy bien en Árbol de Libros y es un personaje que además voy a tener muy pronto en una charla a través del Instagram de Árbol de Libros y de Sílaba Editores. Claudia, a mí me parece muy bonita y muy valiente la historia de cuando decidiste crear Árbol de Libros. Quisiera que nos contaras que nos devolviéramos un poco en esa historia, cómo se te ocurrió a ti crear una librería, cómo decidiste pues este cambio de vida. El origen de la librería realmente está en la experiencia que tuve como mamá. Yo soy mamá de una niña que se llama Isabela Miranda, y Isabela va a cumplir en agosto 11 años. Es la hija con la que vivimos aquí, con mi esposo, que es su papá. Y cuando Isabela entró a Espantapájaros, el jardín infantil de Yolanda Reyes, que también es escritora, empecé a descubrir el mundo de la literatura infantil, que es un universo que yo no había explorado chiquita, porque en mi casa a mí no me leían libros infantiles, no había bibliotecas con libros infantiles tampoco. Y ellos allá tienen una bebeteca que tiene una fórmula de enseñanza que me pareció absolutamente hermosa. Y por ahí fue que empecé a descubrir estos autores y estas ilustraciones de los libros infantiles y me empecé a enamorar como de ese nicho de lectores y pensé que era muy lindo tener una librería. Pero pues en Bogotá las dinámicas de trabajo son imposibles, la misma ciudad no da tiempo para mucho, uno está casi siempre asfixiado por la ausencia de tiempo, así que eso se fue aplazando y aplazando y aplazando hasta que con mi esposo decidimos venirnos a vivir al Quindío. Yo todavía trabajaba con la Luciérnaga de Caracol y empecé a ver aquí en la región, no solamente en el Quindío, sino en Risaralda, en Caldas, que había de librerías, y sí, hay unas librerías que son muy chéveres, muy bonitas, pero ninguna tenía una oferta de literatura infantil que me pareciera atractiva y tampoco juvenil, así que dije, bueno, creo que este es el espacio donde podemos concretar este sueño. Empecé a entrenarme, mi esposo empezó a ayudarme con toda su creatividad que nunca le falta, y así fue como hace ya casi 2 años, vamos a cumplir 2 años el 3 de julio, abrimos las puertas de Árbol de Libros en el portal del Quindío. Claudia, yo escucho de fondo algunos pajaritos. ¿Y cómo fue ese cambio de la urbe, de lo que acabas de decir, de la ciudad, del tiempo, a pasar a un ambiente distinto en el campo y bueno, en una ciudad intermedia? Quisiera que también habláramos de eso y anexarlo a lo que has dicho como el centralismo informativo, ¿no? A ese tratamiento de la información, pues solo desde Bogotá. Sí, el centralismo informativo es, creo que, de las cosas más antipáticas que tienen los medios comerciales, en los que yo también trabajé, y era una discusión permanente sobre mi rol en los distintos escenarios de trabajo. Tuve mucha suerte con algunos directores de medios que eso siempre lo entendieron, lo entienden, en el caso, digamos, de Fidel Cano, que es el director del Espectador, medio con el que todavía trabajo, pero digamos, el haber aterrizado en el Quindío tuvo que ver primero con una decisión personal, porque Isabela estaba muy chiquita, Isabela iba a cumplir 5 años en ese momento, y mi esposo y yo pensábamos desde mucho antes que criar a una niña en una ciudad como Bogotá era muy complicado, digamos que casi que está uno condenado a una permanente soledad, porque es difícil encontrarse con la gente. Nosotros somos de familias muy chiquiticas, la mía prácticamente toda murió, excepto mi papá y un tío, y yo había crecido en el campo y yo había crecido rodeada de animales y de pasto y de matas y de frutas, y yo quería que Isabela tuviera ese contacto, y eso pues en Bogotá era imposible. Entonces digamos que eso fue lo que realmente nos motivó a llegar acá. Y para responder puntualmente tu pregunta, la libertad que se siente en un lugar como estos, que es menos contaminado, no alejado necesariamente de problemas sociales, porque creo que todos los lugares en Colombia lo tienen, sí da una cierta tranquilidad de espíritu, pero lo que más tranquilidad me da es ver cómo Isabela a lo largo de estos ya casi 5 años que llevamos acá está creciendo, la forma como se ha incorporado a la naturaleza, la facilidad que tiene para encontrarse con sus amigos, bueno, exceptuando el encierro, ¿no? Pues poniendo al margen la pandemia, y lo feliz que es. O sea, yo veo que logramos el objetivo, y cuando vemos a nuestra hija feliz y creciendo de una manera tan sana,
Argentina, creo que todo ha valido la pena. Y estar en un lugar de región, en un lugar de provincia, también le da a uno una mirada muy distinta de los problemas del país. Así que creo que por los dos lados fue un acierto llegar a este departamento. A propósito de tu columna La cara maluca de los libros, donde haces un panorama del olvido del estado hacia las librerías y editoriales independientes en las regiones, pienso que aun cuando los lectores reconocemos que los libros en esta cuarentena y en general en la vida son un artículo de primera necesidad, algunos gobiernos o algunos líderes desestiman el poder de la cultura y de los libros aún con la gente en el encierro, ¿no? ¿Cómo ves tú el panorama público para que este tipo de realidad cambie? Mira, yo puedo entender que en un país tan desigual y que tiene tantas necesidades sociales, un artículo como un libro no sea una necesidad básica. Es decir, cuando uno piensa en necesidad básica, está hablando de la canasta familiar, digamos. ¿Qué es importante meter dentro de la canasta que resulta imprescindible en la vida? La comida, por ejemplo. Hay que comer, porque si uno no come, sufre de desnutrición o se muere. Puedo entender que el libro no sea parte de una canasta familiar como una necesidad básica, por eso que te digo. Me parece, digamos, desde mi visión como periodista, como madre, como librera y dueña de librería, a lo que yo invito es a que la sociedad, si no es a través de fuentes públicas, sea más curioso y entienda que la formación de criterio es lo único que nos salva del comportamiento como borregos. ¿Por qué digo esto? Porque yo sí creo que hay una intencionalidad en ciertas políticas públicas de eliminar las opciones y las fuentes de información para que la población forme ese criterio, para que la población sea capaz de decir no y para que sea capaz de pronunciarse frente a los desmanes o frente a las injusticias de ese país en el que vive. Tener una población ignorante es muy importante para los regímenes autoritarios y creo que ahí es de donde viene un origen que nos ha costado mucho trabajo romper en relación con la cultura. La cultura abre los ojos, no solamente los libros, el teatro, la danza, la música, la pintura. Es a través de esas expresiones de arte que las personas han sido capaces de expresar o de plasmar mejor los horrores más importantes del mundo y en el caso nuestro de Colombia. Así que creo que es importante tener en cuenta dónde está ese origen. Solamente nosotros, cada uno individualmente, tiene que ser capaz de romper como con esa cadena que casi que está impuesta. Buscar bibliotecas públicas, si la gente tiene recursos, apoyar librerías independientes, editoriales independientes y no esperar que desde lo público, es decir, desde el gobierno, nos estén dando las alternativas. Porque si fuera por eso, ninguno de nosotros haría nada. Siempre nos quedaríamos con los brazos cruzados o quejándonos o furiosos o tristes o frustrados porque los otros no dan o no me dan lo que yo quisiera tener. Entonces, en relación con los libros, en relación con esa columna, yo lo que creo es que el llamado es a despertar la curiosidad de cada uno de nosotros, a ver a dónde queremos llegar con la capacidad que todos tenemos en nuestra mente de descubrir el mundo, de crear opinión, para a partir de la creación de opinión saber uno qué fuentes escoge, qué gobernantes escoge, qué informaciones son válidas, cuáles no son válidas, qué lugar de la historia quiero estar yo. Y eso solamente se hace a partir de eso, de la curiosidad, de leer, de aprender. Eso también lo dan los libros, pero repito, lo dan las distintas formas del arte. Claudia, sobre tu oficio de librera, ¿cómo fueron las expectativas con las que llegaste cuando decidiste abrir Árbol de Libros? Y a nivel general, ¿cómo qué aprendizajes has tenido en ese oficio del mundo de los libros? Lo primero es decirte que este es un mundo en el que uno nunca deja de aprender. Cuando a mí me presentan como librera, yo siempre corrijo y digo, soy aprendiz de librera, porque vaya, yo creo que libreros son como título con corona y todo, personajes como Mauricio Lleras en prólogo o qué sé yo, Álvaro Castillo, pero la belleza de este oficio es ese, que te hace ver lo infinitamente chiquito que eres en este universo y lo mucho, lo mucho, lo mucho que hay por aprender. Así que yo diría que ese es el mayor encanto de estar metida en un lugar como una librería, como Árbol de Libros, donde estoy rodeada de libros todos los días. Y luego la otra parte que ya tiene que ver con los otros es el intercambio que permanentemente estás teniendo con personas tan distintas, con personas que nunca han leído, con personas que han leído más que tú y que te enseñan a partir de sus experiencias narrativas, con escritores, con editores, incluso de las personas que nunca han leído también logras tener aprendizajes. Entonces, me parece que la belleza está ahí, en el descubrimiento permanente del otro y en el descubrimiento permanente del mundo que nos rodea.
Claudia, no puedo dejar pasar la oportunidad para hablar de periodismo. Digo, a raíz de la pandemia pareciera que se vuelve a reconocer la importancia del periodismo, o bueno, así lo quiero creer yo, como un vehículo para informar, para darle voz a los expertos, epidemiólogos, científicos, etcétera. Sin embargo, desde antes de la cuarentena y de la pandemia, algunas empresas periodísticas habían iniciado una especie de cambio en sus empresas, habían sacado, se habían presentado en desempleo masivo en algunas casas periodísticas, habían reducido algunas redacciones drásticamente e incluso habían cerrado revistas. ¿Tú crees que el panorama para los medios y el periodismo puede mejorar o esto va a seguir así? Mira, yo creo que quiero pensar que realmente ha habido un problema de sostenibilidad económica, de estabilidad financiera, que ha llevado a algunos medios a tomar la determinación de recortar el personal de su redacción, vamos. Y quiero pensarlo así porque creo que esa es una realidad que han tenido todas las empresas. Los medios de comunicación son ante todo eso, empresas que tienen que ser negocios rentables. Nosotros, tú y yo y todos los colegas nuestros somos un producto y ese producto tiene que vender. Y si ese producto no vende, pues hay que tomar medidas. En una circunstancia como esta, en la que se recortó toda la publicidad, nadie estaba interesado en comprar publicidad en una pandemia y los medios comerciales viven de publicidad, era apenas obvio que eso fuera a generar un impacto económico grave y que llevara a la toma de decisión sobre el despido de algunos colegas. Quiero pensar que eso fue lo que ocurrió. Ahora, tú me preguntas si esto lleva a que nuestro medio, a que el periodismo tenga opciones de ser mejor. Yo tengo que decir que no le tengo tanta fe a la humanidad y dentro de la humanidad estamos los periodistas para pensar que esto ha logrado un cambio social y es importante decir que el cambio social implica a los medios de comunicación porque son parte fundamental de la sociedad y de cualquier democracia que pretenda ser viable. Hay colegas extraordinarios en todos los medios, en los medios públicos, en los medios comerciales, los medios independientes, pero veo, y esto es con y sin pandemia, que hay una ausencia de autocrítica y que los errores que antes estaban ocurriendo se están viendo de manera más extravagante ahora, porque ahora hay mucha gente pendiente de lo que está ocurriendo con los medios, porque es finalmente como el único contacto que tienen con la realidad, salvo que decidan no oír nada más y ponerse a oír un podcast de cultura o de música o simplemente apagar la radio y desconectarse de cualquier tipo de realidad que llegue a la casa y que pueda generar algún tipo de agobio. Eso que te estoy diciendo, la ausencia de autocrítica, es lo que yo creo que tiene condenado al periodismo a una casi que sin salida. Yo defiendo el periodismo a capa y espada porque, repito, no concibo una democracia que no tenga medios libres. No pienso que jamás se puedan acabar los medios. Hay que defenderlos, hay que abrazarlos, hay que oírlos, hay que suscribirse. Pero sí hay mucha gente dentro del gremio que está haciendo mucho daño y el gremio no quiere hablar sobre eso. Y repito, eso no tiene nada que ver con la pandemia. Lo que creo es que la pandemia ha exacerbado un poco los ánimos alrededor de eso, porque esas personas que hacen a veces mucho daño en estas circunstancias en que la sociedad necesita un poco de reposo, de serenidad y de buena información, no están creando ese efecto que es el que queremos. A propósito de la coyuntura sobre aberrantes casos de acoso y abuso, quisiera saber tu opinión sobre el papel del periodismo en el tratamiento de este tipo de información. ¿Cómo hacer para que el enfoque de género en las redacciones y los medios de comunicación sea transversal a las fuentes que cubrimos todos los periodistas y que se vuelva un ejercicio pues de conciencia cotidiano? Es decir, algunas redacciones en Europa han tenido la figura del editor de género, que es como transversal, pero en Colombia no sé cómo tú ves ese tema acá. Acabas de mencionar un oficio que creo que está ausente en nuestros medios y es el del editor. En los medios europeos y en los medios americanos, sobre todo los americanos que son los que yo más conozco por temas de trabajo, la figura más importante es la del editor, ni siquiera la del director del medio. El director del medio es casi que una figura administrativa y el redactor es el redactor, pero el editor es la pieza fundamental, es la mirada que se necesita para que cualquier cosa que sea publicada o emitida, si es en televisión o en la radio, pase por todos los filtros de calidad y de responsabilidad que son imprescindibles en este oficio. Aquí no hay editores, aquí hay personas que cumplen una función supuestamente de editor, pero lo que hacen es agarrar un artículo y corregirle un par de cosas de ortografía, o sea, es casi que un corrector de gramática y de ortografía,
pero no el personaje que tiene el criterio para poder decir esto está incompleto, a esto le falta una parte, esto está recargado, esto no puede salir por esto, en fin. Creo que hay un poco de cobardía en ese sentido y creo que es una figura que está menospreciada en nuestro medio. Dicho eso, en relación con los temas que me estás hablando y me estás preguntando, pues ahí es donde resultaría fundamental esa figura. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que le ha faltado a muchas de las redacciones de televisión, de radio, de prensa, de portales de internet, sentarse a hacer un debate serio sobre el papel que nosotros como sociedad, periodistas mujeres y periodistas hombres, tenemos sobre ese asunto en particular. Es un tema que además deberíamos estudiar casi que de forma obligatoria para no equivocarnos, porque ese es un tema que se tiene que ver desde lo social, desde el derecho como profesión, desde el derecho de los derechos de las mujeres, y no lo estamos entendiendo. Te pongo solamente un ejemplo, lo que pasó ayer con el anuncio que hizo el fiscal Barbosa sobre las declaraciones que dieron los 8 militares involucrados en el abuso carnal violento de una niña en Vera, en Risaralda. El fiscal dio una rueda de prensa, sacó un comunicado y habló de un delito que para muchos de nosotros es una arbitrariedad, o sea, es casi que incomprensible, porque estamos hablando de la violación de una menor de edad, y por ahí es que hay que empezar a entender. Si nosotros no entendemos de qué estamos hablando, no podemos primero juzgar con información y con criterio lo que un funcionario público es una redundancia, lo que un funcionario está diciendo y está transmitiendo a la sociedad, pero segundo, nos quedamos sin los argumentos para como sociedad defender a la víctima, y ahí es donde creo que hay permanentes errores en la aproximación de los medios. Es física ignorancia de muchos colegas y también una desatención de quienes están a cargo de los colegas para decir esto no se puede seguir repitiendo. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, porque no de otra forma podemos incorporar información seria, particularmente en la defensa de las víctimas, que es donde yo creo que cae siempre el mayor error en la información de los medios en Colombia. Bueno, Claudia, para cerrar te quiero proponer un ejercicio que hacemos aquí en el podcast, y es que te digo algunas palabras y tú respondes con otra palabra lo que se te ocurra. Ok. Armenia. Un paraíso. Familia. Mi todo. Libros. Mi corazón. Periodismo. Pasión. Ejército. Control. La luciérnaga. El lugar más divertido. Árbol de libros. Mi sueño. Futuro. Incierto. Ya quisiera que para finalizar nos dijeras las redes sociales de tu librería. Yo he visto que en Twitter pues varios conocidos hacen incluso pedidos a nivel nacional, y si nos pudieses dejar por favor las redes sociales y la información donde encontramos todo. Mira, si a alguien le interesa hacer pedidos en Árbol de Libros o que yo les dé una asesoría virtual personalizada, pueden escribirme a pedidosarboldelibros@gmail.com. En Instagram estamos en @arbollibroscol. Col como Colombia, Árbol Libros Col, aunque también tengo que decir que las redes las tengo muy abandonadas porque estoy sin community manager y estoy canalizando todo a través del correo porque no me da la vida para poderme encargar de todos los frentes al mismo tiempo. Y en Facebook está Árbol de Libros. Y el Twitter mío, pues que es, ese no, la librería no tiene Twitter, pero mi Twitter es @ClaMoralesM, el AM de Medina al final, y por allí también es como por donde manejo la mayor cantidad de información relacionada con la librería. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, Nicolás, muchas gracias a ti, es con mucho gusto, y bueno, cuando quieran que los acompañe, aquí estaré siempre para servirles. A ti que has llegado hasta este punto del episodio te agradecemos mucho, y nos ayudaría que compartieras nuestros contenidos desde cualquier plataforma de streaming como Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. En Twitter e Instagram aparecemos como @interviewpodcast. Si quieres enviarnos una historia o alguna petición a nuestro correo es lainterviewpodcast@gmail.com. Te esperamos en nuestro próximo episodio.